Buenos días. Bienvenidos a un especial de la vida y muerte de Maximiliano de Habsburgo. Exploraremos lo que hizo durante su gobierno gracias a una cápsula informativa y posteriormente les traeremos un debate en vivo para definir si Maximiliano de Habsburgo fue considerado un héroe o un villano de la historia mexicana. No se lo pierda en el canal 3, en vivo y en directo. Bienvenidos. Fernando Maximiliano José Habsburgo fue el segundo emperador que tuvo México. Fue el archiduque de Austria y príncipe de Hungría y Bohemia. Sus padres fueron Francisco Carlos de Austria y Sofía de Baviera. Estuvo casado con Carlota Amalia de Bélgica, hija de Leopoldo I de Bélgica. En el año 1859, los conservadores mexicanos deseaban tener a un príncipe europeo en México para que ocupara la corona del Segundo Imperio Mexicano y con ayuda del emperador francés Napoleón III, escogieron a Maximiliano de Habsburgo. Los conservadores le dijeron que lo recibirían de la mejor manera y que gobernaría con su imperio en México por mucho tiempo. Fue este el motivo por el que Maximiliano aceptó la corona y se trasladó al país con su esposa Carlota en el año 1864. El nuevo emperador de México se dio cuenta del gran panorama que había en el país. Vio paisajes hermosos de los cuales se enamoró y así lo expresó en varias cartas que envió a Europa. Maximiliano y sus seguidores pensaron que el país estaba pacificado y que el gobierno de Benito Juárez había terminado. Sin embargo, ellos no sabían que Benito Juárez y su gabinete trasladaron su gobierno a Chihuahua para protegerse. Maximiliano y sus seguidores festejaron en la Ciudad de México el triunfo de su monarquía y junto con su esposa Carlota tomó la corona el día 10 de abril de 1864. Maximiliano decidió vivir en el famoso castillo de Chapultepec, construido en la época del virreinato de la Nueva España, ubicado en el centro del bosque de Chapultepec. Carlota y Maximiliano no pudieron tener hijos y adoptaron a 2 nietos, hijos del primer emperador de México, Agustín de Iturbide. Durante su gobierno, Maximiliano trató de ayudar al país desarrollando un crecimiento económico y social. Restringió las horas de trabajo para todas las personas y prohibió que los menores de edad trabajaran. Construyó museos. Trató de conservar la cultura mexicana. Apoyó a las personas de bajos recursos económicos gracias a fiestas que su esposa Carlota realizó para recaudar fondos. Prohibió todas las formas de castigo físico. Rompió con el monopolio de las famosas tiendas de raya, las cuales fueron establecimientos de crédito para compras de tipo básico. Maximiliano se llegó a considerar a sí mismo como un emperador mexicano y no como uno francés. Aplicó en México todo lo que aprendió en Europa, pero sus ideas eran demasiado liberales y los conservadores comenzaron a mostrar desacuerdos con el emperador. El poder que tenía era gracias a las tropas que enviaba Napoleón III, pero éste las retiró de México y así fue más fácil que los liberales derrotaran a los conservadores. Debido a lo anterior, la esposa de Maximiliano, Carlota, trató de buscar apoyo en Europa ya que México se encontraba con muchos problemas políticos y sociales. Carlota no obtuvo el apoyo de Napoleón III ni la de la emperatriz Eugenia, y por eso Maximiliano decidió vivir por un tiempo en la ciudad de Cuernavaca, en el Palacio de San Cloud. Eso ayudó a que Benito Juárez recuperara poco a poco el control del territorio mexicano. Finalmente, las tropas de Benito Juárez lo sitiaron junto con Tomás Mejía y Miguel Miramón, quienes formaron parte de la regencia durante el imperio de Maximiliano. Juárez nombró un tribunal militar para juzgar a Maximiliano en el teatro de la ciudad de Querétaro. Los revolucionarios condenaron a los 3 con la muerte y fueron fusilados el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. Hoy, día 25 de noviembre de 2014, nos encontramos reunidos para discutir si las acciones de Maximiliano de Habsburgo, segundo emperador de México, son consideradas heroicas o de villanos por parte de la sociedad mexicana. Maximiliano de Austria, mejor conocido como Maximiliano de Habsburgo en México,
Fue el segundo emperador mexicano y se le ha criticado por ser como un títere, pero la verdad es que trajo varios beneficios al país, fomentó la cultura, el arte y se adaptó al país en sí. Pero nosotros creemos que es un villano, era un emperador prácticamente que no sabía de qué lado estaba, no sabía a quién apoyar, a quién no apoyar, no sabía qué hacer y qué no hacer. Lo bueno de su imperio pasaba cuando dejaba al mando a su esposa Carlota, cuando él se iba a sus viajes. Eran los únicos momentos en donde buenas leyes se aplicaban al país. Nosotros estamos a favor y creemos que Maximiliano fue un héroe, pues contrario a lo que muchos en la sociedad mexicana pensaban, cuando Maximiliano llegó al país, él fue quien se adaptó al país, no intentó cambiar el país a sus gustos. Eso casi no se ve en la sociedad mexicana cuando alguien intenta gobernar, y algo muy bueno de él es que fomentó mucho la cultura y el arte, paternó a los indígenas, y aunque no hizo nada para erradicar la pobreza y la falta de inclusión de estos en la sociedad mexicana, se interesó mucho en su cultura e incluso pensaba que ellos eran lo mejor que el país tenía. Bueno, Maximiliano entró a México siendo respaldado por las bayonetas francesas. Consideramos que es un villano porque era un hombre incapaz, en cierta manera, de gobernar en forma correcta el país. Es cierto lo que dice Alan, las mejores épocas de México fue cuando dejaba a Carlota a cargo. Es cierto que, como dices, impulsó la cultura y otras cosas, sin embargo, no fue capaz de mantenerla por mucho tiempo, puesto que su imperio duró muy poco. Y las mejores iniciativas tal vez no eran de él, sino de Carlota, debido a que él siempre la dejaba al cargo y fue precisamente la que controlaba el país. Cuando planteaste tu postura, dijiste que Maximiliano no era quien actuaba bien en México, sino Carlota. ¿Cómo puedes comprobar esto? Bueno, Carlota hizo muchas cosas en ese entonces por México. Primeramente fue la que impulsó la construcción de ferrocarriles, trenes de vapor y en sí construcción de todas las vías que conectaban a México. También ella estuvo a favor de la beneficencia, ella estuvo a favor de conservar la beneficencia que ella misma perdió y le cedió derechos a los conservadores. Carlota tuvo la iniciativa de abolir los castigos corporales que en ese entonces eran practicados. Bueno, tú dices que Carlota fue magnífica, pero se sabe de que tenía relaciones muy cercanas con la esposa del emperador francés del momento, Napoleón III, y en su momento, cuando llega a México, ella le manda un escrito a Eugenia, la esposa de Napoleón III, diciéndole que en México había visto a las personas más feas. Y la verdad, no encuentro por qué dices que tú simpatizó tanto con México si se expresó así, se expresó así con sus amigas. Y es por eso que nosotros le atribuimos a todas las cosas buenas que trajo a México a Maximiliano de Habsburgo. Bueno, dices que Carlota no simpatizaba con México y que tenía contactos que tal vez se malinterpretaban, pero Carlota realmente quería beneficiar a la nación en cierto aspecto, y tal vez las iniciativas que ella tuvo se le atribuyeron más a Maximiliano que a ella, pero Carlota tuvo algo que Maximiliano no tuvo. Carlota fue capaz de dirigir a la nación mientras él viajaba, mientras Maximiliano era una persona que era fácil de influenciar, que no tenía ahora sí que un juicio propio y que podía ser manipulado por cualquier persona, como pasó repetidamente en su imperio. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que Maximiliano no hacía su trabajo. Él no hacía lo que le correspondía, y ponía a otras personas a hacerlo. Él básicamente
por lo que lo consideramos un villano, más que nada. Tú dijiste que Carlota fue quien hizo todo lo bueno en el tiempo de Maximiliano, y no tanto Maximiliano, sino, su esposa. No sé cómo puedes plantear eso o cómo puedes fundamentarlo si pues, no se sabe quién fue de los dos. Se sabe qué se hizo en su gobierno y que la pareja, cómo la pareja gobernaba en México. No tanto como Carlota lo hizo, entonces no sé cómo puedes fundamentar ese punto. Bueno, yo quiero recalcar un punto que ya habías mencionado sobre los campesinos. Tú dices que hizo muchas cosas que los apadrinó realmente, ¿no? Pero luego dices que nunca sirvió lo que hizo. Entonces tú solito te estás contradiciendo. Quiero que te pongas a pensar de qué sirve que haga muchas cosas y al final no logra nada. Básicamente nunca los logró incorporar a la sociedad, los seguían viendo para abajo. Entonces, ¿de qué sirve que los apadrine, como tú dices, si luego tú mismo dices que no sirvió para nada? Sí sirvió, porque en su momento Benito Juárez no mostró nada más que indiferencia y de verdad estaban en el olvido los indígenas. O sea, Maximiliano sintió una pasión y una empatía por los indígenas que ayudó, al menos en su sentido de ánimo, en su estado de ánimo, y cosa que no ha logrado ningún otro gobernante en México. Espérame, atácalo, no te defiendas. Y no me gusta lo que tú dices, porque dices de que de que Maximiliano era fácil de manipular, y sin embargo cuando lo trajeron los conservadores, Maximiliano decidió no ser como ellos, decidió ser más liberal incluso, decidió poner sus propias leyes. Sí, a lo mejor tuvo, pues como todos, un apoyo de su esposa, pero lo que tú dices no tiene ningún sustento. Bueno, no entiendo por qué involucras a Benito Juárez, ya que el debate se trata de Maximiliano. Estamos mencionando a Carlota básicamente porque es su esposa e influyó en exceso en su imperio, pero tú te sacas a otras personas y empiezas a decir cosas que hicieron otros, cuando realmente no creo que nos interese, ya que el tema no es realmente ese. Ese es mi punto de vista. Bueno, sí, ese es tu punto de vista y tienes toda la razón. No entiendo por qué sacamos a la luz a Carlota entonces, porque si esto se trata de Maximiliano, ¿qué tiene que ver Carlota? Entiendo que sea su esposa, pero estamos hablando de Maximiliano. Y número 2, sacar a Benito Juárez no fue porque queremos discutir sobre Benito Juárez, sino fue una comparación diciendo que un mexicano, Benito Juárez, aún en su propio país, ni siquiera se interesó por los indígenas, ni siquiera los volteó a ver, y un extranjero como Maximiliano los apadrinó, intentó ayudarlos, y aunque no fueron los mejores resultados, dijo que esta parte de la sociedad era la mejor de México. Ya. Bueno, yo creo que te estás quedando en la mediocridad, te estás quedando en no hizo tan mal, en lugar de decir no hizo el bien. Y pues creo que tendríamos que ser muy objetivos en cuanto a lo que estamos diciendo, no solo soltar las palabras al aire. Pues sí, no se trata de qué tan bien o qué tan mal hizo, porque realmente ningún gobernante en México ha hecho el bien, si te pones a pensarlo. Maximiliano intentó hacerlo, y tal vez si su gobierno, su imperio hubiera sido un poco más largo, lo hubiera logrado. Quiero que nos pongamos a pensar que otro gobernante del país se ha interesado por las minorías, por la clase social más baja, por los indígenas. Esa es la esencia de nuestra cultura, y ningún otro gobernante mexicano lo hizo, cuando Maximiliano sí. Pero eso es caer en lo mismo, eso es regresar a la mediocridad. Tú estás diciendo que hace cosas, pero al final no hace nada. Realmente solo es hacer cosas al aire sin que realmente esas cosas tengan un valor, porque no se concluye nada, solamente las hace y se quedan en el aire, igual que todas tus palabras. Tú acusas a Maximiliano de mediocre, pero la verdad es que hizo demasiadas cosas, tomando aún así en cuenta que todos sus gobiernos y todos sus simpatizantes estaban en contra de él. Él viajaba
Él iba en contra de todos y todos iban en contra de él, como lo quieras ver. Y él aún así intentó e hizo algunas cosas que han afectado a nuestro México hoy en día. Bueno, pues entonces tú lo acabas de decir. Si él luchaba contra todos y todos luchaban contra él, pues ¿qué era? El villano de la historia, ¿no? No, yo no lo veo como un villano, yo más bien lo veo como un esplendor de esperanza, porque en su momento todos los mexicanos han traicionado su misma patria. Ha mencionado que Maximiliano fue el que hizo las cosas buenas por México y que Carlota no tiene un papel importante que jugar aquí, pero dime tú, ¿por qué justamente cuando Maximiliano se iba de viaje, supuestamente a ver la situación del país un poco más de cerca y ayudarla? Explícame por qué en esos periodos de tiempo era cuando las mejores leyes y el país tenía más beneficios. Bueno, primero, no quiero repetírtelo, pero te lo tengo que decir. Estamos hablando de Maximiliano, no de Carlota. Y si quieres meter a Carlota, te tengo que mencionar que Carlota jamás hizo el mínimo esfuerzo por aprender español, Maximiliano sí. Eso a tu respuesta. Bueno, claro que Maximiliano fue humano y cometió errores, pero ayudó a México, como lo quieras ver, de una forma u otra. Lo que hizo, lo que pudo hacer, lo hizo. Y bueno, incluso hay una teoría, no tiene mucho que ver, pero se rumora de una persona que vivió incluso después del imperio de Maximiliano, que se llamó Justo Armas, que se trató se conspira que es el mismo, pero lo que voy es que incluso él, en caso de que Justo Armas sea cierto, ayudó a México a difundir la cultura y la educación. Por lo tanto, mi compañero y yo concluimos que no se trata de nada más que un héroe. Bueno, en nuestra conclusión, el imperio de Maximiliano fue un gobierno poco fructífero, aparte de su poca duración y su falta de decisión ante el gobierno. Es cierto que nosotros metimos mucho a su esposa en el tema, pero también ustedes metieron mucho a Benito Juárez, lo cual fue algo erróneo porque estamos hablando del imperio de Maximiliano y ella estaba incluida en él. Y bueno, por último, una persona incapaz de tener un juicio propio, incapaz de decidir sobre lo que quiere y lo que no, y a quién satisfacer y a quién no, en su propio gobierno, es alguien que no es apto para poder manejar un país como este, y menos en las condiciones en las que estaba. Por lo tanto, consideramos que Maximiliano es un villano. Podemos concluir, después de una muy reñida decisión, que los ganadores de este debate son a favor de que Maximiliano es un héroe, los estudiantes Sebastián y Mauricio. Maximiliano fue el primer emperador de México y el último, no fue el primero, bueno, del Imperio de México. Fue el segundo. Y lo trajeron de Austria porque su hermano no lo quería porque le podía robar el trono. Estaba casado con Carlota, vivió en el castillo de Chapultepec y lo mataron después. Maximiliano fue un emperador de México, el segundo emperador de México. Era de Austria, Viena, y lo mataron. Él fue, me parece, el segundo emperador mexicano. Fue conocido aquí. Él, de lo que quería hacer era convertir en la Ciudad de México como un segundo París o algo así. Y por eso es que construyó la Avenida de Reforma, por eso construyó el Palacio de Bellas Artes. Pues fue un emperador de México, francés, que llegó aquí a conquistar. Gobernó muy poco tiempo y estuvo en el castillo de Chapultepec. ¿Sabes quién fue Maximiliano de Habsburgo? No. Era un emperador que estuvo aquí en México, lo mandaron de Francia, después de que Francia tomó el territorio mexicano, y vivió en el Palacio de Chapultepec. ¿Sabes quién fue Maximiliano de Habsburgo? La verdad no. Un emperador que vino de bueno, los conservadores en esa época en esta historia lo hicieron de mexicano, lo mencionó. Él encontró muchísimos poderes. Muy poquito, sé que fue un emperador que participó en
la conquista de los franceses, según esto. Era de Austria, pero estaba cuando los franceses estuvieron en México. ¿Y sabe por qué fue importante? Claro, fue emperador que fue a México. ¿Qué le tengo que decir? De Maximiliano, ¿quién fue Maximiliano? ¿Qué sabes de Maximiliano? El segundo emperador mexicano.